Este episodio llega a ustedes gracias a Clareart Design, la mejor forma de verte en redes sociales. Síguelos en Instagram, @ClareartDesign. Amigos y amigos de Detrás de Cancha, bienvenidos a un nuevo controversial. 6 puntos menos. Lamentablemente perdimos ante Colombia y Paraguay. Es momento de comenzar a desmenuzar, ¿no?, lo que dejó estas primeras dos fechas del camino a Qatar 2022. Cristian Páez, Miguel Cárdenas, este servidor Alejandro Liporachi. Vamos a estar conversando, muchachos, en estos minutos sobre precisamente esto, ¿no?, lo que nos dejó el inicio de la era José Peseiro al mando de la Vinotinto, lo que pudo haber salido mal y por qué no tratar de rescatar algo positivo que nos dejó estos primeros dos compromisos. Miguel, Cristian, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Lee? Pues, Cristian, una vez más aquí agradecido por una invitación aquí a Detrás de Cancha. Sí, una semana y media, por así decirlo, dura para los que seguimos el fútbol de Venezuela, sobre todo la selección nacional, ver que los dos primeros compromisos de la era José Peseiro, por así decirlo, no salieron como quizás muchos esperaban, otros veían quizás factibles este tipo de resultados, pero ya después de lo ocurrido, después de ver las dos derrotas, como tú dices, hay que ir desmenuzando poco a poco las cosas positivas, cosas que se pueden corregir durante la marcha de las eliminatorias, sobre todo porque la siguiente fecha es el mes que viene, básicamente. En el mes no hay mucho tiempo para corregir, pero sí se puede ir desglosando poco a poco lo positivo que puede sacarse de estas dos derrotas. Bueno, un saludo para los dos, muchachos. Siempre un placer estar aquí en Detrás de Cancha Controversial Lipo. Y bueno, yo lo titularía como un duro golpe de realidad. Quizás el tema Vinotinto, la selección, Venezuela, siempre nos ilusiona. El saber que muchos de nuestros jugadores, nuestros vinotintos en el exterior, pasan por un gran momento, eso lo quiere uno ver reflejado en la selección, pero cuando uno ve la realidad desde arriba, desde la gerencia, desde la estructura, desde la directiva, cómo se dieron las cosas, esto era lo que podía pasar y terminó pasando. Ya estaremos desglosando un poquito más lo que pasó en estos dos partidos o en esta fecha para la Vinotinto, pero yo creo que esto es un duro golpe de realidad para la Vinotinto, para Venezuela. Sí, coincido con ustedes. Vamos a empezar aclarando, ¿no?, que esto no es para buscar culpables, no es señalar José Peseiro es el culpable, los jugadores son los culpables, es tratar de entender por qué no salieron las cosas, ¿no?, sin tener que meternos en aguas tan profundas y temas álgidos, como por decir, sin ir muy lejos, el tema federación, porque realmente no es el objetivo de esto, sino hablar de lo que sucedió en cancha y de lo que dejó de suceder. Y bien, muchachos, comenzamos con ese partido en Colombia, en Barranquilla, el pasado viernes. Venezuela con muchos inconvenientes para armar la plantilla. Bueno, sabemos el regreso que tuvo que sufrir Fernando Aristigueta hacia la Ciudad de México, la llegada tarde de Soteldo, del Brujo Martínez, de Arquímedes Figuera. Muchos inconvenientes, muchachos. Además, ¿no?, la lesión de Mikel Villanueva, que se pintaba como titular en esa saga central. Muchos inconvenientes, muchachos, y una alineación quizás hasta demasiado ofensiva, ¿no?, para hacer el primer partido de José Peseiro y ante una selección con un presente muy bueno a nivel individual, ¿no?, con jugadores como Zapata, como Muriel. Yo creo que no son las costuras, yo creo que nos desnudaron por completo en ese compromiso allá en Barranquilla, sobre todo porque muchos, por así decirlo, y me incluyo, ya pedíamos una selección bastante ofensiva. Peseiro salió con un 4-2-3-1, confiado en que la calidad de los jugadores que pudo tener en el terreno de juego lo iba a ayudar para potenciar ese esquema. Ya después entró, como tú dices, la llegada tarde, llegada prácticamente el día del partido en la mañana de Jefferson Soteldo, las complicaciones tanto de Aristigueta como de Arquímedes Figuera, al igual que de José el Brujo Martínez,
la lesión de Mikel, también el no haber podido ir de Jordan Osorio, que se encontraba en ese momento firmando con el Parma de Italia, otra baja en la defensa. Además de eso, entonces, eso mezclado con que solamente el entrenador, no, o sea, bueno, digamos así, no pudo entrenar con el grupo completo, porque el último en llegar fue Soteldi, fue el día del partido, y ese día no hubo entrenamiento. Tomando en cuenta que solo tuvo 2 entrenamientos con el grupo, o un entrenamiento y medio, por así decirlo, en Barranquilla, no le dio la confianza suficiente para que nosotros viéramos un juego vistoso. Formos pasaje en el segundo tiempo, ya después con el marcador en contra del 3-0, se vieron ese tipo de juego que quería o que se esperaba ver durante todo el compromiso, un equipo rápido, vertical, utilizando las bandas. Quizás no fue el mejor partido del que para muchos fue el venezolano que llegó en mejor momento, que fue Erwin Machís, muy indeciso, muy por así decirlo, individualista, quería agarrar la pelota, atacar. En ese momento fue Santiago Arias hasta que se lesionó en el minuto 10 del primer tiempo, ya después fue al lateral correspondiente, pero se vieron un poco esas carencias de un equipo muy poco trabajado, un equipo que todavía le falta entrenamientos a seguir y que lamentablemente se sufrió con quizás uno de los peores resultados que uno puede esperar, que es un 3-0, y sobre todo porque esos 3 goles fueron en el primer tiempo. Cristian, mucho se habló, o por lo menos acá Miguel, Giovanni y yo, cuando estuvimos hablando sobre la convocatoria, decíamos que se podía perder, ¿no? Este compromiso ante Colombia. Dentro de todo era un resultado se podía esperar, ¿no? Por, como decíamos, llegaban ambos equipos. Ahora, la manera en la que se perdió creo que fue lo que más choqueó al espectador, al gremio de periodistas y demás, porque se vio una Vinotinto totalmente desdibujada en lo táctico, hasta en lo técnico, que realmente el nivel que se vio en ese primer partido parecía que la Vinotinto estuviese jugando por primera vez, y no solamente el mando de Peseiro. Sí, tal cual. Yo creo que contra Colombia ese resultado es consecuencia de un conjunto de situaciones que bien las exponía Miguel, que hacen que llegue el equipo como llegó y se dé de esa manera. Hablamos de las ausencias, el tema de Rondón, de Osorio, de Mikel Villanueva, que pintaban para ser titular. Ya por ahí le estábamos regalando terreno a Colombia. Estamos hablando de una selección que lo único que por ahí nos ilusionaba es que históricamente nos ha ido bien contra Colombia, pero estamos hablando de una selección que estamos claros que está un escalón por arriba de nosotros, que tiene varios jugadores en gran momento y que tiene trabajo, que es lo que nos faltó a nosotros, no solamente para ese partido contra Colombia, sino también se vio reflejado en el segundo partido contra Paraguay. Luego, que es algo que seguramente vamos a estar hablando un poco más, el tema de los jugadores, tanto en rendimiento como en sus posiciones. Mucho se ha hablado del tema de los laterales, que es una posición o 2 posiciones en las que ningún entrenador le puede conseguir la vuelta a cómo organizarlos. El tema de Roberto Rosales a pierna cambiada, el tema de quién entra en el lateral derecho si Roberto Rosales no está. Es algo que por ahí también nos pasó factura, porque Colombia fue un equipo que aprovechó mucho las bandas. No fue el mejor partido de Ronald Hernández, alguien que ya había sido habitual en esa posición. Roberto Rosales, más allá de que para mí siempre es un jugador que en la selección tiene como que un rendimiento muy por encima del resto, también se vio superado. Sí. Creo que es un conjunto de cosas que como las vuelvo y repito, las describía muy bien Miguel, trajo como consecuencia este resultado, y es lo que hablaba al inicio de este programa, un golpe de realidad. O sea, este tipo de cosas, este tipo de situaciones hacen que se vea reflejado en el marcador un 3-0 allá en Colombia. Y vamos a estar claros, Cristian y Miguel, Peseiro después admitió que el planteamiento que él dio no era el correcto, ¿no? Que quizás pudo haber sido un poco más conservador, entendiendo el rival, ¿no? Y lo que podía presentar este compromiso. Esto invitaba, ¿no?, a que hubiera un poco más de autocrítica en cuanto a rendimiento de selección, los propios jugadores
imagino yo, también hicieron lo propio, cada uno de manera interna, de cara a un segundo compromiso que fue en la noche de este martes, ante una selección de Paraguay, que estadísticamente en casa nos ha ido pésimo, ¿no? Y creo que el resultado de ayer lo sigue comprobando porque es una nueva derrota de local ante los guaraníes y en un partido que se esperaba aún más de esa Vinotinto que no fue ofensiva en Colombia, no fue para nada ofensiva, pero como local tenías de cierta manera el deber de buscar el partido, de ser tú quien propusiera. Desde el minuto 1, muchachos, Paraguay fue quien tomó la posesión del balón y llevó la iniciativa del partido. Miguel, ¿qué pasó ahora en este partido contra Paraguay? Yo creo que el hecho de haber recibido 3, sobre todo en el primer tiempo, quizás le dio a entender a Peseiro que primero debía defenderse bien y luego atacar. Se vio muy bien, creo que por todo el compromiso. Se pierde es por un despiste. Un solo despiste y muy similar el gol que hizo Paraguay al que le hizo Yangel Herrera en la eliminatoria pasada en el Defensores de Chaco, en ese 0-1 que gana Venezuela. Es un buen sujeto la persona que te dio ese dato, ¿eh? Sí, gracias. Y yo creo que Peseiro más bien priorizó la defensa, priorizó, como dije, jugar con el tribote, con la sorpresa de Cáceres Jr. Nadie esperaba al Torito que fuera titular el día de ayer. Para mí fue el mejor del partido, junto con Rómulo Otero. Pero por pasajes se veía no un 4-3-3, sino se veía ese 4-5-1, teniendo a Otero y Machís muy más retrasados de lo normal, apoyando a los laterales. El hecho de ver a Rolf Felcher por el costado derecho, quizás a muchos le hace shock ver a Felcher, le hace ruido verlo en el lateral derecho, pero recordemos que Felcher es un lateral derecho, con el Galaxy juega por la derecha. Exactamente. Que juega en la selección por izquierda es cuestión de que aún en las formaciones Vinotinto no tenemos un lateral izquierdo. No tenemos lateral izquierdo. Hacer un tapón. No tenemos ese zurdo. Quizás Miguel Navarro puede ser por proyección, pero bueno, todavía tiene 20 años. Y bueno, yo le esperaba verlo contra Paraguay. Era el partido para verlo contra Paraguay. En fin, se vio más un equipo más defensivo. No quiso tener tanto la pelota. Yangel jugó como jugaba en el Granada, por detrás del 9. Yo lo vi mucho como un volante 10, retrocediendo también para apoyar en el tribote. Y no se generaron ocasiones, solamente lo que ha venido siendo factor desde la Vinotinto, la pelota parada. Hemos sabido sacar provecho a eso, un tiro libre de Otero que pegó en el poste, la jugada preparada del gol anulado después de Yangel Herrera, sí, que creo que mucho nos sorprendió ver una jugada así preparada para el centro de Otero. Pero al final lo que importa, y como a muchos critican, es meterla. La metimos, nos la anularon, se anuló el gol, vino Paraguay, tuvo la que tuvo bajo los 3 postes y bueno, la metió. Desafortunadamente la metió y terminamos perdiendo. Bien anulado, por cierto. Sí, ¿no? Por claro, supuesto. bien anulado. Porque realmente el reglamento se cumplió, no podemos decir, como decían por ahí, que es un robo a Venezuela, ni mucho menos decir que es un complot ante la Vinotinto, porque realmente se hizo cumplir el reglamento. Cuando sí, la última Copa América en Brasil, el VAR nos favoreció muchas veces, en el sentido de que... Y ojo, también el penalti no, por lo menos para mí no fue penal sobre Felcher. Fue más bien una carga normal dentro del área, la que ocurre mucho. Para mí tampoco fue penal. Quizás la interpretación de la gente es que el central no va al balón, sino va solamente a Felcher. Pero exacto. Yo creo que por ahí, yo creo que por ahí incluso es la interpretación que le puedo haber dado el principal de ayer, porque existe contacto, el contacto existe, no es que se lo inventó. Pero quizás él va de acuerdo a esa intención, ¿no? De que Gustavo Gómez va hacia Felcher y no precisamente hacia el balón. Bueno, igualito después, lamentablemente se falló. Creo que Mensah tiene
debemos comenzar a practicar un poco más los penales, porque ya es algo que viene siendo reiterativo, sobre todo ante Paraguay, irónicamente. Yangel siempre cobra a ese lado, ese es el problema, que siempre la cobra para allá. No, claro, pero no sé, los penales también se practican, ¿no? No es algo que, Claro. que solamente se Cuando- agarra, se patea hacia el arco y ya. Por Cuando algo, uno ve pregúntele- el penal de Arturo no. Vidal, Exacto. No y es pregúntele a practicado. Arturo. Y no es porque sea Arturo Vidal nada más, es porque es practicado. Hay jugadores que los practican más que otros y las estadísticas se ven, salvando distancia. Cristiano Ronaldo por algo es uno de los mejores cobradores de penalti en el mundo. Eso no es casualidad. Lionel También Messi Messi. practica más los tiros libres y es uno de los mejores. No, a lo mejor no practicará tanto los penaltis y por eso a veces su efectividad desde el punto penal no es tan alta, pero bueno, son otros casos, ¿no? Pero ahora, Cristian, ¿podemos decir que se equivocó Peseiro en el planteamiento? sí, sí, yo creo que sí. Si vemos el partido contra Colombia, entiendo que fue un equipo un 4-2-3-1, un poco más ofensivo, que quizás no era el partido, porque estamos hablando de que era un rival de mucho mayor peso, íbamos de visitantes, pero creo que ahí él fue coherente con las ideas que tanto comentó durante todo este tiempo, durante todos estos meses en que él juega así, él juega de esta manera, que iba a usar el 4-2-3-1, que iba a tratar de ser un equipo, iba a tratar de implementar o poner en cancha un equipo que llevara la propuesta. O sea, creo que ahí fue coherente. Cuando él recibe o cuando él ve que enfrenta a un rival de peso y recibe 3 goles de visitante, creo que ahí Peseiro pensó en regular un poco y tratar de asegurar ante un rival de menor peso y de local. Entonces es donde dice Miguel que se preocupó un poco en tratar de defender o mantener la base defensiva un poquito más sólida para jugar un poquito más a la contra, a buscar esos espacios que Paraguay por ahí podía dejar, y se fue dando el partido de una manera que no nos resultó tampoco. Por ejemplo, de inicio yo hubiese planteado un partido con Fernando Aristigueta, que era alguien que todos o que muchos pedíamos. ¿Por qué? Porque si vamos a jugar un poco más defensivo, tratando de salir a la contra, tratando de tener transiciones rápidas, vimos como muchas veces Venezuela jugó al pelotazo y Córdoba no le llegaba a la pelota. No tiene esa capacidad quizás como Fernando de pivotearte un balón, de bajarte una pelota, de abrir con los extremos. Por ahí nos costó. Luego la pelota parada tampoco tuvimos grandes ocasiones claras de por lo menos buscar un centro. Creo que al final fue más o menos lo que se buscó, ya un equipo sin ideas, abajo en el marcador, y Fernando Aristiqueta lo que tenía era 5 minutos en cancha. Entonces creo que por ahí en cuanto al planteamiento, sí se equivocó Peseiro, aparte que creo que traicionó sus ideas porque lo que puso contra Colombia, que es lo que muchos dicen, es lo que debió poner contra Paraguay. Entonces, ante el error del planteamiento contra Colombia, creo que después reguló contra Paraguay y tampoco nos resultó. Pero bueno, eso es una cuestión de criterio y de apreciación de cada quien, ¿no? Sí. Voy a preguntarte por Cristian Cáceres, porque algo que invitaba a la inclusión del Torito a esta alineación era que iba a ser ese llamado box to box, ¿no? Que pueda aportar tanto en ataque como en defensa. Hizo mucho relevo, hizo mucha cobertura, recuperó muchos balones, apoyó mucho en ese medio campo a Yángel y a Tomás. Y a mí me causó un poco de ruido esto, tratando de pensar un poco en frío qué sucedió. ¿Por qué Yángel? ¿Por qué no se le pidió entonces a Yángel que teniendo a Cáceres ahí, sabiendo que le podía cubrir las espaldas junto a Rincón, soltaron más a Yángel, como decía Miguel, jugar un poco más a lo Granada, ¿no? Que pudiese tener un poquito más de presencia en el área, que pudiera pisar área como bien lo hizo en el segundo tiempo y tratar de ayudar, ¿no? De cierta manera en la creación a Otero, a Machís y a Córdoba. Vamos a hablar ahorita un poco más adelante de esos jugadores que estaban fuera de sus posiciones, porque creo que el caso Córdoba y el caso Rosales hay que tocarlos aparte, porque son dos jugadores que sabemos que pueden dar nivel, pero que en esta selección no están cumpliendo la posición que habitualmente juegan, ¿no? Más allá
de la disposición que puedan tener hacia el cumplimiento de lo que le pide el técnico. Pero ahora, ¿crees que Yángel se pudo haber soltado un poco más en ataque, sabiendo que tenías a un Cáceres que corrió toda la cancha prácticamente, Cristian? Sí, de hecho yo pensé que de inicio esa era la propuesta, por lo que hemos visto de Yángel en este inicio de temporada con el Granada. Un jugador que está más suelto, que es como un enganche, que tiene llegada al área, pero de inicio no fue así. Ojo, también hay que resaltar que Venezuela no tenía una buena circulación de la pelota. O sea, la pelota no se estaba trabajando para que estos mediocampistas pudieran circular el balón. Por lo menos por los costados, los laterales están muy amarrados. En salida casi siempre eran balones que terminaban siendo desperdiciados. De centrales también nos costó mucho. Yo creo que la falta de la ausencia de Osorio por ahí, que es ese jugador, ese central que nos aporta un poquito de salida, se notó tanto en Colombia como ahorita. El tema de que, por ejemplo, Otero venía mucho, o sea, se retrasaba mucho para poder buscar una pelota y tratar de darle salida limpia al equipo. Entonces, creo que por ahí también pasa que el equipo nunca se encontró cómodo, nunca pudo mantener ese orden y tratar de salir jugando con la pelota para que todos se sintieran, como en el caso de Yángel Herrera, se sintiera cómodo. Entonces el equipo lo vi muy desorganizado, podemos asumir que es por falta de trabajo, por falta de tiempo, pero fue full complicado. Y si me apuras, Lipo, también meto en esa lista a Darwin Machís. O sea, creo que por derecha se desperdicia mucho el trabajo que puede aportar Darwin Machís para la selección. Ayer se notó un Darwin Machís también muy impreciso, muy amarrado, intentaba driblar, iba hacia adentro y varias veces perdió la pelota. Siento que no es la posición que más le favorece. Aunque Miguel, en el caso este que plantea Cristian de Machís, muchas veces ha comenzado desde el lado derecho hacia adentro, ¿no? O sea, perdón, hacia adentro, hacia el lado izquierdo, ha atacado mucho por el lado derecho con el Granada, pero sabemos que lo habitual es su banda izquierda. Creo que también estuvo amarrado a lo que le pedía Peseiro a Otero, ¿no? Que jugara precisamente a banda contraria, de izquierda hacia el centro, cuando habitualmente juega siempre de manera central, ¿no? Es un jugador que juega mucho por dentro. Creo que el tema de no colocar a los jugadores en sus posiciones fue algo de lo que también mermó a la Vinotinto en esta doble fecha, porque también sucedió ante Colombia con el caso Savarino, un jugador que está acostumbrado a jugar a la banda y lo pusieron jugando por el centro. Tal cual. Y yo voy más allá, Lipo. Yo creo que esos jugadores que se tuvo que usar por el costado, Machís, Otero, yo los vi, claro, amarrados en el sentido de compromiso defensivo. Sabemos que Machís muy bien puede hacer retroceso sin ningún problema, tiene esa capacidad de ritmo, por así decirlo, para poder ayudar al lateral y después soltarse al ataque. Pero olvidamos un factor. Yo creo que ambos rivales, tanto Colombia como Paraguay, no sintieron la necesidad de marcar al 9. Creo que trata de entenderme. Yo creo que el hecho de Sergio Córdoba no fue una figura potente como si pudo haberlo sido Salomón Rondón si hubiese estado. Yo creo que la falta de José Salomón Rondón yo creo que Salomón Rondón es el soldado de Machís en el Granada. Un jugador 9, una referencia en el área, alguien que fija un central y obliga a que ese central se quede, sea por el costado, sea por el central zurdo o el central derecho, y hace que Machís tenga un poquito más de recorrido, o el jugador por el costado tenga un poco más de terreno y no tenga que el lateral, el central y el volante de recuperación los triple marque. Y eso fue lo que ocurrió con Machís. Machís en Colombia y en Mérida se vio muy doble marcado, sobre todo porque obviamente los equipos los scoutearon muy bien, saben el tipo de juego que venía trayendo Darwin Machís, tanto en la liga como en la fase previa de la Europa League, que es un jugador rápido, que le gusta desbordar, ya después enganchar y rematar al arco. Y creo que la falta de ese 9 de peso y
hizo merma en la selección, sobre todo porque normalmente nos hemos acostumbrado a que tengamos un 9 que sepa aguantar la pelota, sepa chocar con los centrales, sepa darle juego también a los jugadores por el costado. Y creo que ese también es otro de los factores, quizás no muchos lo ven, pero yo sí creo que ese fue uno de los factores que hizo que ambos jugadores de banda no pudieran desenvolverse como en anteriores ocasiones pudimos verlo. Ahora, si vamos al tema de el cambio de posición, yo soy un fiel creyente que si tú eres futbolista, puedes jugar en ciertas posiciones. Que te favorece más una que la otra es completamente aceptable. Sabemos que Roberto Rosales por la derecha es uno de los mejores laterales derechos de Sudamérica, para no irnos más allá para no saltar el charco, por así decirlo. Pero, usarlo por pero Miguel, el problema aquí no es que un solo jugador esté jugando en otra posición, es que son varios los que vemos que no están cómodos en esas posiciones. Caso Roberto Rosales, por ejemplo, Darwin Machís, que estaba jugando por derecha, caso Rómulo Otero, que estaba casi que pegado a una banda, y el mismo caso de Sergio Córdoba, que en este caso, para mí, yo creo que Sergio Córdoba tiene características de un 9, pero muchos lo ven como un jugador de banda, y en la selección jugó los 2 partidos como delantero centro. Entonces son varios los jugadores que no están cómodos en el campo. Y para complementar, disculpa, el tema de Rolf Felcher, ayer también yo creo que Darwin Machís no tuvo un socio por ese lateral. ¿Cuántas veces vimos a Rolf Felcher llegar a raya de fondo y poder juntarse con Darwin? En la única ocasión que fue el penalti, y era porque ya estaba del lateral izquierdo y llegó en esa jugada fortuita al área, pero no tuvo un socio Darwin Machís por ese lateral. Yo creo que en ninguno de los 2 juegos hubo un socio. O sea, no hubo ese lateral que explotara por completo el costado y ayudara a los atacantes venezolanos. Ahora, ya es hora de que quizás se entienda cuál es el rol de cada jugador. Obviamente, es muy diferente comparar un club con la selección, porque en la selección quizás tienes 2, 3 jugadores, 4 jugadores que pueden jugar por ese mismo lado, pero tienen un buen ritmo. Entonces ya depende del entrenador saber decir, ok, creo que me puede ayudar aquí, lo puedo ir rotando, ¿verdad? Pero yo creo que para muchos quedó bien claro, pienso, de ataque, o por lo menos de 3/4 de cancha en hacia adelante, cuál debería ser la ofensiva de Venezuela para competir, ¿no? Porque el hecho no es de ir o como un partido contra Colombia, como el partido contra Colombia, ir y nos metan 3. No, es que, o sea, si se pierde, pues se pierde compitiendo, se pierde con una idea que sé que José Peseiro va a tener tiempo de trabajar, según leí por ahí medios, se va a quedar en Venezuela para trabajar lo que será la fecha FIFA de noviembre. Esperemos que para noviembre no hayan todo este tipo de fallos logísticos que se vieron, que la llegada tarde de jugadores, vuelos charter atrasados. Bueno, seguramente Soteldo no llegue tarde porque será en Brasil el primer partido, ¿no? Sí, no, está al lado. Cuidado, y si llega tarde es como esos que estudiaban del liceo a una cuadra. Sí. Y llegaban tarde. Entonces, el hecho es que esperemos primeramente que todos los jugadores lleguen a tiempo a la concentración, se puedan entrenar 4 o 5 días como es lo normal y llegar a un día del partido que, claro, nos toca Brasil. Bueno, es Brasil, vamos a hacer, y en Brasil más todavía, pero la idea es consolidar el trabajo en 4 o 5 días que se vea la idea. El detalle está también, muchachos, que esa estancia, ¿no?, que va a tener Peseiro de aquí a 3 semanas, 4 semanas, que sea la próxima fecha FIFA, va a ser una preparación sobre el papel. Porque jugándose un torneo local y entendiendo que estos jugadores del torneo local seguramente no van a estar junto a Peseiro, ¿verdad? Sí. En esta fecha FIFA. Entonces, el trabajo va a estar muy sujeto a lo que en esos 4 o 5 días previos al partido ante Brasil se pueda lograr. Veo fundamental este tema, que como decía Miguel, del tema de que pueda contar con toda la plantilla. Me sigue quedando dudas por el hecho de que haya habido jugadores, por ejemplo, de la MLS, que hayan dado positivo en esta fecha FIFA. Jugadores en Perú dieron positivo, jugadores que son de la MLS,
Y creo que esto va a apoyar un poco el tema, esa posición que tenía esa liga para no Sí. ceder jugadores. El tema de que hayan habido jugadores que en Sudamérica dieron positivos puede mermar también nuevamente que la liga china decida no darle el permiso a Salomón Rondón. Claro, en ese momento ya la liga debería estar de descanso, porque lo que se va a jugar esta semana van a ser los playoffs para salvar la categoría. Yo creo que En 3 días, creo, arranca esa jornada. sí, yo creo que en el caso de que Rondón y su equipo no puedan salvar la categoría, un equipo de segunda división en China, con el respeto, no debería poner demasiadas trabas para que el jugador asista a su selección, entendiendo que a raíz de ahí puede venir una buena venta para ellos, ¿no? Ni muy lejos. Claro. Aparte, Lipo, que yo creo que también esto ya sería para un programa de previa, pero hay que recordar que no vamos a contar con Yangel Herrera, creo, ¿no? Sí, Porque por lo menos para la fecha de Brasil, no, exacto. Y si estamos hablando de que se hizo el esfuerzo de traer al Brujo Martínez y no jugó, hay que ver qué postura toma su equipo ahora para la siguiente fecha. Es decir, le di mi jugador, no participó y hubo casos, como tú bien dices, de jugadores contagiados que apoya esa postura. Entonces hay que ver cómo se resuelve eso. Claro. Eso es algo que tocar, ¿no? Porque se hizo esfuerzo. De hecho, en un principio lo habían dicho de que no iba a jugar y después hicieron el esfuerzo para llamarlo. Y al final no tuvo minutos. Eso es algo que queda como anécdota porque es un poco complicado de entender. Muchachos, hablando de los jugadores. Que estamos hablando que en esa posición todos están en la MLS, el Brujo Martínez, Cristian Cáceres, el mismo Junior Moreno. Sí, totalmente, ¿no? Junior Moreno es otro jugador que no pudo estar. Muchachos, hablando de los jugadores fuera de posición, bueno, creo que lo decimos, ¿no? Roberto Rosales hay que entenderlo, lo puede hacer muy bien, puede tener partidos buenos, partidos malos, claro, algo más unido a lo colectivo, ¿no? Como sucedió en Barranquilla, pero partido malo al fin. Sergio Córdoba, si uno revisa las alineaciones, por lo menos estas aplicaciones como por ejemplo SofaScore, ¿no? que te permiten ver el parado táctico de los equipos, uno puede revisar las alineaciones que ha tenido en el Arminia y señores, Sergio Córdoba comienza jugando siempre por banda, no es un jugador referente en punta, puede jugar en punta acompañando a un delantero, tener otra referencia en ataque junto a él. Caso Jefferson Savarino, lo decía, Savarino es jugador acostumbrado a jugar por banda, sea en su momento cuando estuvo con Zulia, aunque con Zulia era más un segundo delantero que un jugador propiamente de banda. En el Sogley jugó como un extremo, en el Atlético Minero también viene haciendo esa función y jugó como 10 ante Colombia. Creo que trató de ser eso que quiere Peseiro con Sotelo, que Sotelo juega muy bien por banda, pero últimamente el técnico del Santos lo está poniendo a partir desde el centro. En Copa Libertadores le hemos podido ver mucho empezando por el centro y ya después yéndose hacia la banda, pero tiene una posición de cierta manera demarcada que te puede ayudar a la selección. De hecho, en una entrevista de estos meses de parón, Sotelo lo dijo, Peseiro quiere que yo juegue de 10. Entonces, y ahí lo han ido preparando. Ahora, sabíamos que Sotelo no iba a jugar el partido contra Colombia porque llegó horas antes del compromiso, ¿no? Creo que por respeto a los demás compañeros era necesario que no jugara. Ahora, ¿tenía que haber jugado titular contra Paraguay? Es debatible, ya no pasó, pero yo creo que no. Yo creo que estuvo bien de tenerlo desde el banco. Solamente tuvo que 3 entrenamientos a comparación de los 5 o 6 que pudo tener el resto de jugadores, sobre todo los que estaban en Europa, los que llegaron en el vuelo charter a Venezuela. Quizás, pero no vamos a ver esto de nuevo, espero yo, o pienso yo, en la próxima fecha FIFA si los jugadores llegan a tiempo. Si los jugadores llegan a tiempo, se concentran como es,
y la logística, por una vez y la federación puede hacerlo bien, veremos a Jefferson Soteldo tranquilamente como titular. Pero no me cabe la menor duda, sobre todo porque ahorita vienen Brasileirao y otra vez Copa Libertadores. Sí. Y Cristian, también se hizo en falta, ¿no? Un jugador como Fernando Aristeguieta, ¿no? Con un poco más de minutos, entendiendo, ¿no? Que en cuanto a biotipo, es lo más parecido que teníamos en la convocatoria a Salomón Rondón. Se le echó en falta más minutos, ¿no? Para cumplir quizás ese juego que se le pedía a Córdoba. Mira, y con Fernando, con el Colorado, pasa algo muy extraño. Si nos vamos un poquito más atrás y recordamos la era Dudamel, por decirlo así, fueron pocas las oportunidades que recibió el Colorado, sabiendo, como tú bien dices, que es ese jugador más o menos por biotipo parecido a Salomón Rondón. Uno, por ejemplo, pedía a Fernando Aristeguieta por la ausencia de Salomón, pero es eso, o sea, en los últimos años quizás no recibió esas oportunidades y tampoco sabemos cómo iba a rendir, o sea, no teníamos como un panorama claro porque no ha participado mucho de la selección. Pero creo que sí, por lo menos en este segundo partido, como decía anteriormente, contra Paraguay, creo que hizo falta un jugador de esas características, porque por el planteamiento que hizo Peseiro, que era un equipo que iba primero a resguardarse y luego a tratar de jugar con transiciones, a la contra, aprovechar los espacios de Paraguay, Sergio Córdoba se vio muy aislado, muy solo. Entonces creo que Fernando te hubiese aportado eso de bajar la pelota, de pivotear, de luchar con los centrales, eso que tiene un 9 de esas características y el tema de la pelota parada, de los centros, pudo sacarle más provecho a Fernando Aristeguieta, pero bueno, habrá que esperar ahora una doble fecha contra Brasil y Chile, el tema del que estamos conversando, si pueden Salomón Rondón ya vestir la camiseta de la selección. Y si no, yo creo que va a ser un problema que no quisiera estar en los zapatos de Peseiro, ¿no? Ese tema ahora del delantero centro. Sí, no, sobre todo ante dos fechas FIFA, bueno, Brasil de visitante, Chile de local, mucho que mejorar, muchachos, sí. Y vamos a hablar brevemente de que hay jugadores, ¿no? Que lamentablemente no siento que tuvieron el rendimiento, ¿no? Que pudiesen ofrecer o habitualmente ofrecen dentro de la selección. Hay jugadores que su rendimiento quedó a deber por X o Y razón. Yo no voy a decir nombres, si se lo dejo a ustedes si quieren señalar como Yo tal sí. alguno. Yo también. Primero. Yo también. Adelante. Yo porque digo en un principio que aquí no voy a buscar culpable, que el culpable es tú o tú, pero porque ojo, pueden salir, como decimos, dolientes, ¿no? Es que yo creo que no es culpable, sino señalar de que no rindieron como normalmente ellos rinden. Ok, adelante. ¿Cuál es tu Por así candidato, decirlo. Miguel? Yo empiezo Darwin Machís. 2 fechas para el olvido. Para mí el mejor jugador que venía de Europa, junto con Herrera. Creo que 2 partidos para el olvido de un jugador que nos tenía acostumbrados a hacer una amenaza constante para cualquier rival cuando venía a jugar con Venezuela. Ya di mis detalles anteriormente de por qué quizás no rindió, quizás no tener ese apoyo por el costado, un 9 que le referenciara. Son cosas. Pero yo creo que Darwin Machís no rindió como esperábamos. Yo creo que y por ahí lo vi un tuit que dicen que el capitán no juega mal. Yo creo que la doble fecha de Tomás Rincón, creo que fue la peor que hemos visto de Rincón en años. Creo con el combinado nacional. Muy dubitativo, sí. no lideró. Creo que haciendo un pequeño... Se vio raro Rincón. Creo que haciendo un pequeño comentario a eso que dices, Miguel, por muchos momentos vi a Tomás tratando de hacer un poco más de lo que debía y de lo que podía hacer dentro de cancha. Creo que intentó hacer mucho más de lo que puede hacer, porque cada jugador tiene dentro de su posición tareas y tiene facultades, ¿no? Que puede realizar dentro del campo. Creo que Tomás intentó hacer mucho más de lo que podía
y eso le costó muchas veces estar tan mal parado dentro de su posición, que por lo menos le ganaban la espalda fácilmente, que no pudiese tener control dentro de su zona. Creo que va por eso, decisiones equivocadas, muchachos, me parece. Cristian, para ti, creo que ya por ahí decías uno, ¿no? Rincón, pero ¿quién más? Sí, para mí el primero era justamente el capitán Tomás Rincón. 2 partidos donde se notó incómodo, impreciso, creo que no nos aportó ni siquiera en ofensiva ni en defensiva, mal ubicado, como tú decías, en salida intentaba hacer cosas que por ahí no se le pedían o no es su fuerte o no era lo que necesitaba en este caso. El otro, creo que por lo menos el partido contra Colombia, Chancellor, un poco lento, impreciso también. Y hay uno que quiero sacar de esta lista que para muchos sé que está ahí, por lo menos en el partido contra Colombia, y es Wilker Fariñez. No podemos criticar después de tanto que nos ha dado, o no criticaron, sino señalar, exactamente. Porque criticar, bueno, sí, tuvo un mal partido, quizás falto de ritmo, de confianza, pero no podemos señalarlo y lo que se intentó, lo que muchos pedían, sacarlo de ese puesto de titular, porque es nuestro referente, es el portero, es el número 1. Y yo creo que si no tiene esa confianza en su club, ¿dónde más la puede tener? Yo creo que en la selección. Wilker Fariñez es un jugador que nos tiene acostumbrado a grandes partidos, a grandes intervenciones, a salvarnos muchas veces en ocasiones, y yo creo que, bueno, contra Paraguay tuvo un par de intervenciones, 2 o 3, que demostró que por qué debe ser el portero titular de la selección. Pero yo me quedo particularmente con el capitán Tomás Rincón. Creo que los 2 partidos para el olvido. Y Machís no lo pongo ahí porque creo que, por lo menos el partido contra Paraguay, lo que bien mencionaba, el tema de la posición. Creo que Machís por ahí no más allá de que sabemos que ha jugado y que puede aportar por lo que significa Machís en Europa, creo que no es la posición que más le conviene. Me hubiese gustado verlo en su posición natural y ahí sí poder hacer una crítica o otro análisis. Ojo, que se entienda con todos los que puedan estar viendo este episodio, ¿no?, de Detrás de Cancha, que criticar esto es distinto a señalar. Señalar es buscar el culpable. Criticar es entender, ¿no? O dar razones de por qué X jugador o X técnico se equivocó en una decisión, se equivocó en su juego, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso lo comentaba con Fariñez, porque sí, muchos lo señalaron y pedían que Graterol fuera el portero en el siguiente partido. Y yo creo que eso es hasta perjudicial para nosotros. ¿Qué mensaje le transmites tú a Wilker Fariñez siendo el número 1 y decirle, mira, tuviste un mal partido, gracias por todos los grandes partidos, pero ahorita vas a la banca? Creo que no era lo más lógico. No, que, ojo, no soy... Cristian, y Cristian, fue el primer mal partido en la selección absoluta de Wilker, el primero. Sí. Y yo lo comenté aquí en la previa, cuando con Lipo y Giovanni, que estábamos repasando la convocatoria, que esta podía ser la fecha FIFA de Wilker para agarrar confianza y decirle al entrenador del Lens, yo puedo jugar de titular. Quizá contra Colombia no se vio porque, bueno, la defensa fue un fiasco. Todos, Ronald Hernández, Chancellor, Wilker Ángel, el mismo Rosales, pero se vio contra Paraguay que ese es el Wilker que tiene sus 2 o 3 intervenciones, que salva, que es líder y todo eso, y no se puede sentar. Por más que Graterol viene en un gran momento, que tomó la titularidad en América de Cali, es Wilker, está en Europa, no lo pueden sentar. Sí, yo lo hablaba con Giovanni después de ese partido ante Colombia. Tenemos la falsa creencia de que los mejores porteros son los que tapan todas. Y por más que se quiera, los porteros no pueden tapar todas. De hecho, tú puedes tener un portero, haciendo la comparación un poco graciosa, ¿no? Tú puedes tener un buen portero en FIFA, pero el portero no te va a tapar todas. O sea, es algo que no sucede ni en FIFA, y a eso vamos, ¿no? Un buen portero no es el que te tapa todas, es el que se posiciona bien, es el que sale cuando tiene que salir, toma buenas decisiones, y cuando su gran responsabilidad, o él es el principal responsable de que la pelota no entre al arco, esté y la pueda tapar. Pero todo esto va unido a varias tomas de decisiones, por muy simples que sean, pero te van
haciendo un efecto de bola de nieve. Si el portero, por ejemplo, teniendo en está cuenta, mal parado, no podemos esperar que la tape, de que huele. y hay que tener en cuenta, Lipo, el trabajo de la línea defensiva. A veces Exactamente, la esa es otra línea de las defensiva cosas. te genera una confianza para tú hacer tu trabajo como portero. Cuando la línea defensiva está muy expuesta, cuando hay muchas pelotas, cuando llegan, eso hace, y más un jugador que está inactivo en Europa, que la confianza por ahí se vea mermada. Sí, entonces, bueno, muchachos, creo que por ahí, bueno, podemos, no sé, como digo, no señalar, hacer críticas, jugadores que no tuvieron buen rendimiento, jugadores que estaban fuera de su posición, y eso influyó también en que no tuvieron buen rendimiento, que no tomaron buenas decisiones dentro del campo. Peseiro también tiene, de cierta manera, esa cuota de crítica, ¿no? Sobre todo en el partido ante Paraguay, más allá del planteamiento que tuvo ante Colombia, creo que en el partido de Paraguay se le dio un poco más la mano. Entre lo positivo y lo negativo, porque algo como el gol en esa jugada preparada de Yángel, que al final no fue, es una pincelada de lo que nos puede ofrecer Peseiro, sin agrandarlo tanto, ¿no? Es una jugada de pizarra que en ese momento salió bien. Y si no hubiese sido anulado, podríamos haber ganado ese partido con esa jugada y hoy estaríamos dando otra cosa. Pero bueno, el fútbol es así. Sí. Más allá también del planteamiento que, como decía, tuvo ante los guaraníes, los cambios, en mi parecer, fueron un poco a destiempo. Y no fueron los correctos, ¿no? Porque a lo mejor sacar un jugador como Otero, que era de los que más rendimiento venía ofreciendo, pudo haber sido un buen socio para Sotelo estando en cancha. Quizás el cambio de Aristiguet un par de minutos antes hubiese significado otra cosa. Entonces, no es criticar completamente al técnico, pero sí entender que dentro de sus decisiones tiene cuota de responsabilidad en esto. Y ahora, Lipo, yo creo que viene un mes complicado, donde tiene que preparar 2 partidos sumamente difíciles y donde va a tener seguramente mayor incidencia y mayor responsabilidad también, porque lo que estamos hablando de que contra Colombia y Paraguay, por ahí, bueno, a cierto desconocimiento, cierta falta de tiempo. Otra cosa que quiero dejar claro, no me comparen, muchachos, el proceso de Venezuela con el de Ecuador. Eso lo leí mucho ayer y de verdad que no entiendo cómo podemos comparar 2 realidades tan distintas. Una es selección mundialista, otra es Venezuela. O sea, Ecuador y Venezuela son 2 realidades distintas, muchachos. Que hablaban del tema de los tiempos, que Gustavo Alfaro tuvo quizás el mismo tiempo que Peseiro y le salió bien, está bien, pero hay que ver cuánta probabilidad hay o cuántas veces se ve de que tengas ese corto tiempo y te resulte. A Ecuador le resultó bien por ello, seguramente tengan mucho que trabajar y siempre es mejor trabajar puntuando. Ahora, Venezuela no, es otro contexto, otra realidad. Entonces, tendrá mucho trabajo Peseiro. Creo que también el tema de la localía es algo que históricamente Venezuela no logra hacerse fuerte de local. Y Ecuador sí, por ejemplo, poniendo el mismo ejemplo de Ecuador, sí le resulta. Ecuador de local se convierte en otra selección. Y Venezuela históricamente no. Y va a enfrentar una selección como Chile que históricamente también de local nos gana casi que siempre. Entonces, mucho trabajo para la siguiente doble fecha y bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Yo creo que si tú ves históricamente cualquier equipo de Conmebol nos ha ganado en todos lados. Para ti. O sea, todavía no tenemos, yo creo que todavía no tenemos historia suficiente como para decir dominamos en casa a cualquiera, porque ni a Bolivia, por así decirlo. Sí. No tenemos historia todavía. Entonces no comparemos Ecuador con Venezuela. Y los que piden ya que las cosas vayan, muchachos, todo lleva proceso. No somos Brasil, no somos Argentina. Vamos. No es solo ya se botella. Entonces tenemos que entender que en algún momento de nuestra historia tomaremos el fútbol serio, con seriedad. Porque aquí no se toma con seriedad. Aquí seriedad es el béisbol. Aquí cuando tomemos el fútbol serio, de verdad, como lo hacen los brasileños,
como lo hacen los argentinos, y si no de Europa, lo Alemania, España, Italia. Cuando tomemos el fútbol así en serio, se van a ver los resultados. Veremos clubes llegando a semifinales o siendo campeones de Copa Libertadores o Copa Sudamericana, disputando bueno, ya no existe el mundialito de clubes, viendo a Venezuela ser mundialista. Va a pasar. Yo estoy confiado y espero yo poder verlo. Yo lo veo muy lejos. Esperemos todos verlo. Muy lejos. Por eso digo, esperemos verlo. Puede ser Qatar, puede ser en el 2026, puede ser en España, Portugal 2030, X. Pero Sí. de qué va a pasar, va a pasar. No por algo nos dicen que si estuviésemos en CONCACAF nos metemos. Hay que trabajar para meternos. Hay que trabajar para meterse en el objetivo que es el mundial. Pero hay que trabajar. Sí. Y todo el trabajo lleva. Hemos ido evolucionando. Antes, ¿cuántos jugadores en Europa podíamos tener? Ahora fuimos la única selección que teníamos jugadores en el extranjero. Ningún jugador en el torneo local. Ahí se ve el proceso. Poco a poco. Y algo No hay muy que cliché, apurar las cosas, no hay cosas para mañana. y algo muy cliché que siempre nos lo repetimos nosotros mismos y nos lo repiten casi siempre, ¿no? Que de Venezuela se habla de fútbol. Venezuela es un país beisbolero. Y como dice Miguel, todavía para que el fútbol alcance al béisbol, en cuanto a organización, en cuanto a proyección de talento y demás, todavía no, estamos un par de escalones por debajo, ¿no? Yo también espero que esto lo digo en mejore el sentido de organización y crecimiento, Sí. de desarrollo, porque si nos vamos al tema selección, la selección de béisbol, una semifinal de un clásico mundial. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Pero si vamos al desarrollo, béisbol está aquí, el fútbol está aquí. Ya. Sí. Pero es eso, ¿no? Termina siendo una realidad, como decía Cristian al principio, que de muchos factores. Puedes ponerle nombre, puedes ponerle estructura del fútbol nacional, federación, contexto, una palabra que sí, no le gusta mucho. Situación, por ahí. Que odian situación por ahí. país, Situación etcétera. país. Son muchas cosas, ¿no? Pero bueno, acá no venimos a tratar de hacer una corriente, ¿no? Una matriz de opinión, como se ha intentado mucho estas últimas horas, Mucho. ¿no? Hasta de echar al técnico y demás. En la siguiente doble fecha, tal cual. Sí. Son tanto parte de jugadores como parte, podríamos decirle, de autoridades y parte de cuerpos técnicos. Todos tienen su cuota de responsabilidad acá. Que es lo importante, tratar de reconducir todo y, bueno, esperar que algo positivo se pueda dar de una fecha FIFA que de a momentos se antoja muy complicada por los rivales que traen y por las consecuencias que eso puede traer en 3-4 semanas. Por lo pronto, muchachos, agradecerles una vez más por estar acá y será entonces hasta una próxima oportunidad. Ya comienza el fútbol nacional y, bueno, creo que esto también va a traer cola para seguir hablando de ello. Gracias, Lipo, por otra invitación a detrás de cancha para hablar de ya en frío. Porque sabemos que todos ayer estábamos molestos por todo lo que ocurrió en el partido. Hoy ya un poco con la cabeza clara de todo lo que ocurrió, lo que se esperaba, que era como dijo Cristian, que era algo de esperarse, estas dos derrotas posiblemente. Y va a estar con ser fanáticos. Todos los que estamos en el gremio periodístico, dejen de ser fanáticos. Por favor. Podrá ser el país, pero piensen. No es matar a alguien, es dejarlo trabajar. Porque hasta el mismo Guardiola tuvo que trabajar. Concuerdo totalmente con Miguel. A veces hay que desprenderse un poquito de la camiseta, el nacionalismo y tratar de analizar con criterio y con la mente un poquito fresca, porque somos esto, somos Venezuela, hay mucho por trabajar. No nos creamos más que nadie, no nos creamos que somos Brasil, Argentina. Creo que hay que dejar trabajar a Peseiro porque fue el que llegó, fue el que asumió esta responsabilidad y no hay que matarlo por 2 fechas. Y bueno, menos FIFA, Lipo, y más práctica del fútbol para poder hablar de estos temas. Así es, entonces será hasta una nueva oportunidad. Que estén muy bien y esto sigue. En noviembre volvemos a tener el Vinotinto con Brasil y Chile. Chao, chao.